Hoy voy a comenzar, y primeramente Dios, el otro año, si Dios me lo permite, una serie de mensajes en la carta o la primera epístola del apóstol Pablo, y luego vamos a ver la segunda de Pedro, perdón. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? El próximo año continuaremos con esta serie, o este año mientras Dios me permita predicar. Así que le invito a que abra su Biblia, la primera epístola del apóstol Pedro, eso, me alegra que están poniendo atención. La primera epístola del apóstol Pedro, hermanos. Y vamos a leer el capítulo 1, los versos del 1 al 12. Y el nombre de esta serie será Seguros durante el sufrimiento. Esta serie traerá 4 sermones, de los cuales hoy solo estaré compartiendo los versos 1 y 2. Pero vamos a leer desde el 1 al 12. Y en reverencia a la palabra del Señor le invito a que se ponga de pie. Y leemos la palabra del Señor con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mientras la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Verso 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrá a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al presidir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Verso 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Padre,
En el nombre de Jesús, hoy me acerco ante ti con temor y temblor, reconociendo el poder de tu palabra, reconociendo que tu palabra es inerrante, reconociendo que tu palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una palabra viva, es verdadera, y por lo cual nosotros como predicadores necesitamos predicar la palabra. Ayúdame, por favor, Espíritu Santo. Me abandono en tus manos. Usa mi mente, usa mi corazón, usa mis labios para poder compartir lo que tú me has dado a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como dije al principio, vamos a comenzar viendo los versos 1 y 2. Y el autor claramente lo identifica el capítulo o el versículo 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. El nombre que recibió de sus padres era Simón, pero cuando Jesús lo conoció, dijo que sería llamado Cefas. Juan capítulo 1, verso 42. La traducción griego de la palabra arameo Cefas significa piedra o roca. La descripción de Jesús acerca de la futura fuerza del carácter de Simón llegó a convertirse en su nombre personal. Y es interesante que el único personaje del Nuevo Testamento se llama Pedro. Es el único nombre que aparece, Pedro. La fecha, aparentemente Pedro escribió esta carta o esta epístola justo antes o poco después del comienzo de la persecución de la iglesia por Nerón en el año 64 después de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Pedro les escribe a personas que están sufriendo y penando, personas que están siendo ridiculizadas y perseguidas por haber vivido para Jesucristo. En todo el imperio romano, los creyentes habían sido atacados y estaban siendo salvajemente perseguidos, tanto que se habían visto obligados a huir por sus vidas y abandonarlo todo. Dejaron sus hogares, dejaron sus propiedades, dejaron sus viviendas, dejaron sus negocios, dejaron el trabajo, dejaron dinero, dejaron iglesia, dejaron amigos y dejaron compañeros. Lo abandonaron todo. Al parecer, los creyentes habían tomado sus familias y las pertenencias que pudieran llevar consigo y habían huido por salvar sus vidas. Pedro está escribiendo a 5 provincias romanas, donde la mayor parte de los creyentes, al parecer, intentaron ocultarse en busca de seguridad. Yo quisiera en esta mañana que nos imaginemos esta escena. Que nos imaginemos el temor, la incertidumbre, la inseguridad de estas personas, de estos hermanos, buscando un lugar seguro y de cómo ganarse la vida para poder sostenerse. En algunos casos, los creyentes ni siquiera sabían de dónde vendría su próxima comida. Por lo tanto, estos hermanos necesitaban desesperadamente un fuerte aliento de esperanza. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hace uno para llegar a una persona para fortalecer su fe
cuando está sufriendo? ¿Cómo llega uno a esa persona del cual el sufrimiento es tan grande? ¿Cómo hace uno para llegar a esa persona? De las cuales en medio de su sufrimiento, en medio de la desesperación, se olvidan de las promesas de Dios para ellos. ¿Cómo hacemos para llegar a ellos? Y Pedro nos va a enumerar varios puntos que estaremos viendo en esta serie de sermones. Y lo primero que debemos saber es que usted y yo somos salvos. Somos salvos por Cristo. Pero también debemos saber que somos elegidos por Él. Y un elegido de Cristo, uno que ha sido apartado de Cristo, uno al cual Cristo lo ha llamado, debemos de saber, número uno, que somos expatriados o peregrinos en esta tierra. Hermanos, como parte de nuestra salvación, como parte de que somos un pueblo elegido, usted y yo somos peregrinos en esta tierra. La palabra expatriados es parepidimois. Y esta palabra significa peregrino, viajante, visitante o exiliado. Entonces, nos da la idea de que es una persona que visita un lugar durante un tiempo, pero que no es residente de ese lugar. Hermanos, los creyentes no somos residentes de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestro hogar está en el cielo con Dios, no en la tierra con los gobernadores de este mundo. Los gobernadores y la gente de esta tierra pueden perseguir a los creyentes, pueden afligir a los creyentes, pero los creyentes que estamos en esta tierra debemos de saber que es temporario lo que estamos viviendo, que solo somos peregrinos, que solo somos visitantes, que somos un pueblo exiliado. No somos de esta tierra, no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Este pasaje es muy importante, lo cual significan dos cosas: que ninguno tiene que no tiene importancia el lugar de donde vivamos en esta tierra. Sea donde fuere que vivamos, recuerde que no es nuestro hogar permanente, ya que nuestra residencia y nuestro hogar está ¿dónde? En el cielo. Quizás el apartamento donde usted vive, quizás viven hasta 8 o 9 personas, pero esa no es su residencia. Quizás el lugar donde usted vive ni parqueo encuentra, esa no es su residencia.
Nuestra residencia, nuestra morada, nuestra mansión está en el cielo donde reina Jesucristo. Allí está nuestro hogar, iglesia. Yo creo que muchos de los que estamos acá fuimos obligados a dejar nuestros hogares debido a persecuciones, debido a estafas, o dejamos nuestro hogar por la falta de escasez, porque no teníamos lo necesario para sobrevivir, y eso nos llevó a emigrar. Pero la gran noticia para los que somos salvos por fe, los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos elegido como nuestro Señor y Salvador, sabemos de que nuestra morada está en los cielos. Es por tanto, hermanos, y algo impactante es que pronto seremos llamados para ir a nuestro hogar. Para ir a ese hogar permanente, donde allá no habrá hambre, ni pobreza, ni sufrimiento, ni carencia. Allí vamos a ir. Yo no sé cuántos anhelan ese día glorioso, pero yo anhelo ese día que Cristo venga por su iglesia. Y la segunda cosa importante es que debemos mantener nuestros ojos y la mente centradas en el cielo como nuestro hogar permanente. Centrados, ¿por qué? Porque la vida es corta. La vida no nos pertenece a nosotros. Hoy estamos aquí sentados, mañana estamos allá. Por lo tanto, debemos mantener nuestros ojos centrados en el cielo, en ese hogar permanente, centrado en cuán, hermanos, usted y yo debemos de tener mucho cuidado, porque aquí en este mundo hay muchas cosas inseguras, cosas breves que pasan como la vida. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En algunas ocasiones he escuchado esto, y algunos dicen: primero mi familia, primero mi trabajo, primero mis hijos, luego Dios. Cuando debería ser lo contrario. Dios en mi familia, Dios en mi matrimonio, Dios en mi trabajo y Dios en mis finanzas. Yo sé que todos amamos a nuestra familia, ¿verdad? Todos amamos a nuestros hijos. Todos amamos el trabajo porque nos da para sostener a nuestra familia. Pero tengamos cuidado. No sea que por amar tanto lo terrenal perdamos de vista la bendición futura de Dios. Número 2. En medio de ese sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la escasez, el creyente debe saber que es una persona elegida por Dios. Los elegidos son escogidos por Dios. Usted fue escogido por Dios. Yo fui escogido por Dios. Y eso es algo maravilloso para nosotros. De que Dios
El Todopoderoso, el 3 veces Santo, el Soberano, nos escogió a nosotros. Aleluya. Usted y yo tenemos la más alta posición en este mundo. Esa posición de ser elegidos por Dios, pero esa posición de ser santos, amados, hijos de Dios. Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, mire, entonces ustedes como escogidos de Dios, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Los creyentes fuimos elegidos para ser santos. La palabra santo es agios, que significa separados o apartados. Dios llamó a los creyentes de todo el mundo y los apartó de ese estilo de vida que ofrecía la vieja vida antigua del pecado y la muerte. Amados, usted y yo como creyentes hemos sido elegidos para ser amados de Dios, ya que su amor es tan grande como para escogernos, elegirnos para que seamos un pueblo santo, amado. Por lo tanto, Él cuidará y se ocupará de todo de nosotros en esta vida. Si Él nos eligió para ser santos, también va a cuidar de nosotros. En medio de cualquier situación, Él va a cuidar de nosotros. No importa cuán pobre o hambriento seamos. No importa cuán lleno de problemas o angustiado estemos. Dios va a satisfacer la necesidad de su amado creyente, a quien Él ha elegido para que sea suyo. Estas son verdades maravillosas para alentarnos cuando estemos enfrentando la más grande prueba en este mundo. Pero en medio de todo eso, en medio del sufrimiento, usted y yo, como elegidos de Dios, también necesitamos ser personas que obedecen a Dios. La única fe que realmente salva a la persona es la fe obediente, que busca diligentemente a Dios, que sabe que necesita de Dios, que sabe que en medio de ese sufrimiento o en medio de lo que está viviendo necesita obedecer a Dios y necesita correr a los pies de Cristo. Porque es lamentable ver que hay personas que están padeciendo tanto sufrimiento, que están padeciendo persecución, que están sufriendo enfermedad, que están sufriendo desengaño, que están sufriendo roturas en el matrimonio. No obedecen y no corren a los pies de Cristo. Necesitamos tener una fe que sea obediente para que busquemos diligentemente a Dios. Una persona que realmente cree en Cristo, que realmente confía en que la sangre de Cristo cubre sus transgresiones, obedece a Cristo. Esto es exactamente lo que dicen las Escrituras en Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido hecho perfecto,
vino a ser fuente de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Ya vieron cuán importante es la obediencia? Hermanos, lo único que Dios quiere es obediencia. Dios quiere hijos obedientes. Lo mismo que uno desea como padre de familia. ¿Cuántos deseamos que nuestros hijos sean obedientes? ¿Verdad? Todos deseamos que cuando usted le hable a su hijo obedezca. Que su hijo no arrugue la cara, que su hijo no lo ignore, que su hijo, cuando usted le diga, hijo, mira hijo, puede decir, y el hijo, te estoy hablando. Y si no dice, hijo, te estoy hablando, sí, te estoy escuchando, ¿qué quieres? Hermanos, usted y yo necesitamos ser obedientes. Como hijos amados, como hijos elegidos, necesitamos ser obedientes. Obedientes a Dios, obedientes a su bendita palabra y a sus instrucciones. Porque nos cuesta obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Nos cuesta obedecer la palabra de Dios cuando dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Nos cuesta. Vieja, ya está la comida. No hay un amorcito, ya está la comida. Nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta obedecer donde dice la palabra que seamos santos porque Él es santo. Nos cuesta obedecer. No seguimos las instrucciones de la palabra del Señor. Y cuando no seguimos las instrucciones de esta bendita palabra, somos como el pueblo de Israel, vagando 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no obedecieron las instrucciones. Pensaron que ellos eran mejor que Dios. Pensaron que ellos podían cortar el camino y no obedecieron a Dios. Y muchas veces nosotros somos iguales. No obedecemos a Dios. Y como consecuencia a esa desobediencia vienen las dificultades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no obedecimos a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce y entiende esta vida. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce el presente y el futuro. Dios lo sabe todo. Él está acá. Está allá con su familia, Él está en todo. Por lo tanto, debemos obedecer a Dios. Recuerde que Él es el creador de la vida. Por lo tanto, iglesia, conoce exactamente cómo debemos de vivir esta vida para sacarle un mejor provecho. Obedecer a Dios es la única manera que podemos llegar a conocer una vida plena y completa. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo a Dios? En medio de lo que estamos viviendo, ¿estamos obedeciendo a Dios? Sabiendo de que somos elegidos, que somos santos, que somos una nación santa adquirida, ¿estamos obedeciendo a Dios?
Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, lo importante no es haber sido bautizado o tener nuestro nombre en el registro de alguna iglesia, o haber dado muchas ofrendas, o haber colaborado de alguna u otra manera. Lo importante no es la profesión que haga la gente, sino la obediencia en que cumple su profesión. La obediencia en que cumple su llamado. Usted y yo como iglesia necesitamos ser obedientes. Yo creo que es algo que nos cuesta. Si somos sinceros y si dejamos que el Señor examine cada rincón de nuestro corazón y Él nos sacara un papel, ¿cómo saliéramos del 1 al 10? Hermanos, como elegidos de Dios, obedezcamos al Señor Jesucristo. Cuatro y último punto: gracia y paz. Los elegidos, los que saben que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, los que saben que son elegidos por Dios, los que son obedientes a Dios, van a experimentar gracia y paz. La palabra gracia y paz, o sean multiplicadas, también se usa en 2 de Pedro 1 y 2. El apóstol Pedro tenía en muy alta estima la gracia de Dios, ya que se refirió a ella 10 veces en esta epístola. Y lo podemos ver en 1 de Pedro, versículo 2, versículo 10, versículo 13, capítulo 2, versos 19 y versos 20. Era muy importante para el apóstol Pedro. La palabra gracia en el original es charis, que significa don, regalo, otorgado sin esperar nada a cambio. Significa favor, aprobación, aceptación, buena voluntad, ayuda, asistencia, bondad, todo libremente y dado sin esperar retribución alguna. Imaginémonos una escena de un hombre quebrantado por su pecado. Puede ser que sea un simple pecador o el peor pecador de esta tierra. Sin embargo, se acerca a Dios y cae de rodillas y confiesa su pecado, confiesa su incapacidad de salvarse a sí mismo y clama a Dios que tenga misericordia de él. La ley nos hace ver nuestro pecado, pero nos aleja. Pero la gracia de Cristo nos acerca. La ley dice: apedréenlo porque es un pecador, ha fallado. Pero la gracia dice: yo pagué por él. Y lo abraza. Un regalo inmerecido, la gracia que vino a través de aquel que fue crucificado por amor a usted y por amor a mí. Luego este pecador da gracias por haber sido perdonado de su pecado. Alaba a Dios como muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando fuimos perdonados, ¿qué fue lo primero que hicimos? Cuando de verdad, mira hermanos,
Yo no sé de dónde lo sacó Dios. Pero a mí, sin embargo, Dios me sacó de ahí. Y cuando pude levantar este brazo, porque sabía que lo iba a perder por lo mismo, por andar en aquello que no le agradaba a Dios, cuando supe que lo podía mover y que podía sostener a mi familia, le di gracias a Dios porque me salvó, porque me restauró, porque me dio libertad. Y muchos de nosotros así hemos llegado a los pies de Cristo. Hemos llegado rotos, remendados. Nos pusiéramos a enumerar las cosas que no saliera, ¿verdad? ¿Y qué hubiera hecho la ley? Pero para eso vino Cristo. Para pagar por nosotros. Gloria a Dios. Dios es el centro del cuadro. La gracia pone a Dios en el centro. El hombre no merece nada de Dios, salvo el juicio, condena y castigo. Pero Dios es amor, y su amor es perfecto y absoluto. Ese amor no hace distinción de personas. Ese amor abraza al pecador más grande como al pecador más pequeño. Ese amor abraza a la prostituta. Ese amor abraza al drogadicto. Ese amor abraza al homosexual. Ese amor abraza a la lesbiana. Ese amor abraza todo. ¿Por qué? Porque es absoluto. Es todo. Todo entra en ese amor. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que viniera y muriera y pagara por nosotros, iglesia. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios hace posible que el hombre experimente su gracia, el favor y la bendición de la salvación que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Recordemos, Dios va a proveer todo. Sin la gracia de Dios, uno nunca podrá conocer la paz que solo viene de Él. Puesto que la paz verdadera está cuando uno conoce a Jesucristo. Cuando usted no conocía a Jesucristo, ¿tenía usted paz? No, ¿verdad? Hasta la sombra nos asustaba. Todos, como que se habían tomado aquel Red Bull, todos. O sea, no teníamos paz. Aparentemente decíamos que teníamos paz, pero no. Esa paz viene cuando aceptamos a Cristo. Estimado amigo, tú que estás alejado del Señor, tú que has abandonado los caminos de Cristo, tú que te encuentras agobiado, angustiado, desesperado, tú que piensas que no tienes solución a tu problema, tú que piensas que ya no hay solución para tu matrimonio y para tus hijos. Hoy quiero decirte esto: cree en el Señor Jesucristo y su gracia te abrazará y traerá paz y restauración a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá cuando tú aceptes la gracia del Señor Jesucristo en tu vida. No tardes,
Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Cristo está a punto de abrir la puerta. Por lo tanto, te animo a que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Juan 14, 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo, en la paz de Cristo no hay miedo. En la paz de Cristo el corazón no está afligido. Pero esa paz no la da el mundo. Esa paz no la da el vicio. Esa paz no la da la página de internet que ves. Esa paz no la da ese cigarrito. No, esa paz no la da él, no la da. El enemigo no da paz. El enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida eterna. Por lo tanto, necesitamos acercarnos a Él. Cristo es la puerta. Cristo es el buen pastor. Cristo es el pan de vida. Cristo es el agua de vida que tú necesitas, amigo. Necesitas correr a los pies de Cristo. En conclusión, no es fácil ser creyente. No es fácil ser elegido por Dios, puesto que en este mundo enfrentaremos muchas luchas y dificultades. Pero qué privilegio es ser un creyente. Esos privilegios sobrepasan pruebas y dificultades. Por ende, debemos de dar gracias a Dios que somos sus hijos y vivamos como tales.